están en el aire. Las medidas contra la expansión del coronavirus les afectan directamente. Hoy el Ejecutivo aragonés, los ayuntamientos y las diputaciones hablan sobre la viabilidad de los festejos y la posibilidad de abrir las piscinas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Huesca ya anunció hace unos días que no se celebrarían este año las fiestas de San Lorenzo, tampoco lo hará la Vaquilla de Teruel. También han sido suspendidas numerosas actividades culturales previstas para este verano, como el Festival Zaragoza Latina o el concierto de Pirineo Sur. Aunque no se sabe cómo va a evolucionar la pandemia, Teresa Ribasés, las administraciones plantean sobre todo preservar la salud de los ciudadanos. Sí, ese es el principal objetivo y también el criterio que está marcando las decisiones que se están tomando aquí en este Consejo Local de Aragón, que comenzaba a las 12:30 de la mañana y continúa todavía a esta hora. Aquí, además de decidir si habrá o no festejos patronales este verano en muchos municipios, también se está hablando sobre cómo debe ser esa reapertura de las piscinas municipales, eso sí, siempre siguiendo la orden ministerial que establece aforos y también horarios. Gracias, Teresa. Y el Pleno del Congreso debate la quinta prórroga del estado de alarma que se votará esta tarde. Sánchez ha prometido más protagonismo a las comunidades autónomas y ha vuelto a hacer un llamamiento a la unidad. El Partido Popular habla de fracaso y de abuso democrático. Pedro Sánchez. Sí, Casado dice que el estado de alarma es un agujero negro en las libertades públicas y no apoyará la prórroga, que previsiblemente saldrá adelante con el apoyo de PNV y Ciudadanos. Sánchez defiende que el estado de alarma y la desescalada están funcionando y que no se puede derrochar lo logrado hasta ahora. No nos ha traído hasta aquí la corriente. No hemos llegado hasta aquí por inercia. Es el pueblo español el que ha hecho retroceder al virus. Y nadie, repito, nadie tiene derecho a derrochar lo que hemos conseguido entre todos. Pretende que elijamos entre usted o el caos, pero es imposible, porque el caos es usted. Y lo más grave es que usted asume que es incapaz de proteger a los españoles más que con esta brutal reclusión. El Pleno del Congreso nos deja esta imagen, la de la mayoría de diputados con mascarilla. Desde mañana va a ser obligatorio su uso en la calle y también en espacios públicos, siempre que no sea posible una distancia de seguridad de 2 metros. La medida afecta a los mayores de 6 años, salvo excepciones por problemas de salud. Sí, yo considero que era totalmente necesario que lo obligasen a hacer. Esto es un incordio, y más cerca los calores que vamos a tener. ¿Por qué va en beneficio de todos? No, pienso que nos coteja a todos. Riegos del Alto Aragón no da por zanjado el proyecto del embalse de Viscarrues después de que el Supremo haya anulado el anteproyecto y la declaración de impacto ambiental. Consideran que no afecta al proyecto alternativo de Aquaes actualmente en información pública. En ningún caso la sentencia prohíbe que se haga un embalse en el gallego, incluido Viscarrues, y que lo único que dijo, lo único que hace es poner a la administración en su sitio, diciendo que todo lo que ha hecho lo ha hecho mal. En deportes, más de 400 futbolistas en primera y segunda terminan contrato el 30 de junio, fecha en la que en principio, Sergio, la Liga estará en juego. Sí, pero hay tranquilidad en los clubes, Noemí, pero todavía es verdad que no hay normativa oficial sobre ese asunto. ¿Qué tal? Buenas tardes. En España no la hay, pero en Portugal o en la Premier sí existe ya un permiso para prolongar los contratos más allá de esa fecha. Zaragoza y Huesca también están afectados, lógicamente, por esa situación. Los clubes, como digo, están tranquilos y creen que no habrá problemas. En el Zaragoza se ven afectados por esta situación 9 jugadores, entre ellos Luis Suárez o Puado, y en el Huesca hasta 14 futbolistas. El Español en primera y el Oviedo en segunda han dado oficialidad a la prolongación ya de esos contratos. Eso en los despachos. En el césped los dos equipos siguen con la preparación, el Zaragoza en varios grupos, y luego escuchamos a uno de los canteranos. Y en el Huesca hoy, fuerte carga física. Por delante hay 11 partidos en los que el acceso a Primera División está en juego. En cuanto al tiempo, ya hará más calor porque suben las temperaturas, Eva, y también para el viento. Sí, efectivamente sigue soplando cierto, pero ya lo hace de manera muy suave y además las temperaturas siguen ganando algún grado. Hoy superaremos ya los 30 en puntos de la depresión del Ebro. La tarde además será bastante soleada, así que tendremos algún intervalo de nubes, sobre todo en zonas de montaña, nubes de evolución que están creciendo en puntos del Pirineo y también en la Ibérica de Teruel. No descartamos que se produzca alguna tormenta local, como en días pasados, pero en general la probabilidad es muy baja. En el resto ya ven sol, algunas nubes altas, hemos señalado, los vientos suaves y temperaturas
temperaturas de hasta 31 grados hoy en puntos del Valle del Ebro. Aragón Noticias. Las fiestas patronales de los pueblos aragoneses y el uso de las piscinas públicas este verano preocupa mucho a los ciudadanos y a las administraciones. Las medidas de seguridad para evitar la transmisión del coronavirus hacen hoy en día inviables tanto los festejos como el uso de las piscinas. Teresa Ribasés, ha acabado ya este encuentro entre el Gobierno de Aragón, ayuntamientos y diputaciones. Todavía no ha terminado, comenzaba a las 12:30 de la mañana y precisamente esos dos asuntos que comentabais son los que están centrando este Consejo Local de Aragón, en el que participa la consejera de Presidencia junto a representantes de los departamentos de Sanidad y de Educación, también representantes de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, así como de los ayuntamientos de las 3 capitales de provincia y los presidentes de las diputaciones provinciales, eso sí, la mayoría de forma telemática. Aquí se están estableciendo los criterios, por un lado, para ver cómo puede llevarse a cabo esa reapertura de las piscinas municipales, siguiendo, eso sí, todos los protocolos de seguridad y cumpliendo con la orden ministerial que establece que una limitación del aforo del 30% en esas instalaciones y también el acceso con cita previa, es decir, con horarios. Pero también se está decidiendo sobre si se van a poder celebrar o no los festejos patronales en la mayoría de los municipios que tienen lugar durante los meses de julio y agosto. En ese sentido, recordamos que Huesca y Teruel ya decidieron hace unos días suspender tanto las fiestas de San Lorenzo como las fiestas de la Vaquilla respectivamente, mientras que las del Pilar aún están en el aire. Precisamente antes de este encuentro, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, aseguraba que cualquier decisión que se tome se hará siempre primando la seguridad de los ciudadanos. Gracias, Teresa. Esperamos una solución a ese tema. El Festival Vive Latino sí que se ha anulado ya. Se iba a celebrar en Zaragoza el 11 y el 12 de septiembre y ha caído víctima de esta crisis sanitaria. La organización del evento, que ya contaba con 26.000 entradas vendidas, ha decidido posponerlo para las mismas fechas de 2021 y con el mismo cartel, salvo por Ara Malikian, a quien sustituirá Lojo Lesbian. Desde el Ayuntamiento consideran coherente la decisión y valoran positivamente que se mantenga en Zaragoza. Una decisión responsable y coherente dada la situación actual, el hecho de reconocer que es un evento que tiene difícil encaje en la situación ahora mismo de crisis sanitaria en la que nos encontramos, y en vez de anularse se pospone para el año que viene. Es una buena noticia que este evento se mantenga en Zaragoza. Y tras 28 años celebrándose de manera ininterrumpida, el Festival Pirineo Sur no se organizará. Estaba previsto del 10 al 26 de julio, pero la crisis sanitaria también impide su desarrollo. La Diputación de Huesca lo aplaza a 2021. Mientras tanto, la Administración está valorando la posibilidad de mantener o no otras citas culturales de la provincia para este verano. Y hasta ahora continúa el Pleno del Congreso sobre la prórroga del estado de alarma. Hace unos minutos ha terminado el turno de réplica del presidente del Gobierno, que ha reprochado a Pablo Casado que eluda, en su opinión, la mayor responsabilidad que tiene el líder de la oposición, que es salvar la vida de los españoles. Para el presidente de los populares, ya es hora de que se devuelva a los españoles los derechos arrebatados. Con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, lo que está haciendo es dimitir de la principal responsabilidad que se tiene como líder de la oposición, que es una responsabilidad de Estado. Señor Sánchez, deje de desafiar a la Cámara. Decía en su intervención, oiga, ¿qué derechos queremos recuperar? Pues todos, porque nuestros derechos no son suyos, son nuestros, son de los ciudadanos libres iguales que hay en España. Comparecencias que reflejan la dureza del debate que comenzaba a las 9 de la mañana, debate duro en el que Pedro Sánchez hemos visto un nuevo dibujo en los apoyos al Ejecutivo. Sí, porque esta vez el PP votará en contra, también lo hará Compromís y Esquerra, pero aún así, previsiblemente, esa prórroga saldrá adelante con el apoyo de Ciudadanos y PNV. Sánchez vuelve a pedir 15 días más, esta vez con el mando único centrado en sanidad y no ya en transporte interior y defensa, porque dice que no se puede derrochar el esfuerzo que han hecho los españoles. También dice que las comunidades autónomas tendrán cada vez más protagonismo. Ha defendido que el estado de alarma y la desescalada están funcionando, pide perdón por los errores propios y reclama de nuevo unidad. Pedro Sánchez ha reconocido errores y ha pedido perdón.
Quiero pedir disculpas a los ciudadanos por los errores propios, dictados siempre también por la urgencia en los tiempos, por la penuria en los recursos, por la excepcionalidad y la ausencia de precedentes de la crisis y su tamaño descomunal. Desde la tribuna ha solicitado por quinta vez una prórroga del estado de alarma, un instrumento, dice, legal y que ha funcionado. Y este gobierno ha repetido durante todo el estado de alarma que no mantendría poderes especiales ni un día más de los necesarios. Ha reclamado el apoyo de todos los partidos. Debemos ahora culminar con unidad esta victoria. Y debemos emprender también, unidos, es también a lo que apelo, la reconstrucción social y económica de nuestro país. Y asegura que han sido los ciudadanos quienes han frenado a la pandemia. No hemos llegado hasta aquí por inercia. Es el pueblo español el que ha hecho retroceder al virus. Y nadie, repito, nadie tiene derecho a derrochar lo que hemos conseguido entre todos. El presidente ha avanzado que las comunidades recuperarán competencias en la fase final de la desescalada. Las comunidades autónomas nunca han perdido su corresponsabilidad en el ejercicio de las competencias. Irán recuperando su plena capacidad de decisión. Y anuncia reformas legislativas en sanidad o seguridad nacional para gestionar la vuelta a la normalidad. La oposición ha respondido a Sánchez con dureza. El PP ve el estado de alarma, decía Casado, como un agujero negro en las libertades públicas, una brutal reclusión, es lo que decía en cuanto al confinamiento. En esa misma línea de críticas, Vox ha responsabilizado al Ejecutivo tanto de las muertes como de la ruina económica, y Sánchez también ha tenido que escuchar los reproches de Esquerra. Gabriel Rufián decía que el pacto con Ciudadanos dice que se está llevando por delante el espíritu de la investidura. El Partido Popular culpa al presidente del gobierno de fracasar en la crisis de la COVID-19 y afirma que ha perdido toda credibilidad institucional. Vox le hace incluso responsable a Sánchez de la muerte de miles de españoles y la ruina de millones. La crisis del COVID-19 le ha desbordado. Ha ido siempre por detrás de los acontecimientos, tomando las medidas equivocadas y mintiendo sobre sus consecuencias. Ocultó las alertas iniciales, despreció la mano tendida de la oposición y ahora va como pollo sin cabeza, cambiando de socios y de estrategia nuestra promesa de que no descansaremos hasta que se haga justicia. Porque estamos ante un gobierno no solo culpable, sino también parece que irresponsable. Unidas Podemos asegura que habría decenas de muertos adicionales si Pablo Casado hubiera gobernado en España. Usted va a votar hoy aquí por el desconfinamiento total, el domingo el contagio masivo y el rebrote seguro al grito de libertad. Esquerra Republicana reprocha a Sánchez pactar con Ciudadanos y deja en el aire contar con su respaldo el resto de legislatura. Estamos hoy aquí literalmente llevándonos por delante, quizá de forma irremediable, el espíritu de la investidura. Ciudadanos se puede vestir de derecha moderada un rato, pero créanme, la señora Arrimadas, con el debido respeto, no es Merkel, es Cospedal. Ciudadanos recuerda que solo vota 15 días más del estado de alarma por responsabilidad pensando en los españoles. Hoy no votamos en favor de un gobierno, como hemos escuchado discursos de Esquerra Republicana amenazando con romper el pacto de investidura sin pensar en las vidas y en los empleos de los españoles, solo pensando en obtener rédito político de su posición de amenaza. Avisa a la formación naranja de que no es un nuevo socio de gobierno, sino un partido de Estado. Muchas gracias, Norman. Esta sesión comenzaba con todos los diputados con mascarillas sentados en sus escaños. Desde mañana es obligado su uso en espacios cerrados donde no se puedan mantener las distancias de seguridad, una imagen que se ve por primera vez en el interior de la Cámara Baja al comienzo de la sesión. Las protestas contra la gestión del Gobierno central en la crisis del coronavirus se extienden por España. Cientos de personas han salido a la calle en ciudades como Sevilla, Valencia y Madrid. En la capital, los manifestantes se han concentrado con banderas de España y cacerolas frente a la sede del PSOE. También se han vuelto a registrar protestas en el distrito de Salamanca, donde la policía se ha desplegado para evitar aglomeraciones.
33 años después del primer anuncio de su construcción, la justicia ha anulado el anteproyecto y la declaración de impacto ambiental del embalse de Viscarrués. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de riegos del Alto Aragón y ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que afirmaba que se había incumplido la Directiva Europea del Agua. Miguel Ángel Mur, ¿los regantes renuncian a la infraestructura? No, porque Riegos del Alto Aragón defiende que el embalse de Viscarrués cuenta con un nuevo proyecto sometido ya a información pública que no ha sido anulado en ningún momento por ninguna sentencia judicial y que si de verdad hubiera voluntad política se sacaría adelante. Hay que recordar que la justicia se ha pronunciado sobre el anteproyecto del embalse y la declaración de impacto ambiental de 2011 y 2012, no de actuaciones posteriores como la de este proyecto alternativo. Por su parte, ayuntamiento, vecinos y empresarios de La Galliguera se han mostrado satisfechos con el pronunciamiento del Tribunal Supremo y esperan que solo se apueste por un desarrollo sostenible en la zona. El embalse de Viscarrués es posible. Así lo creen desde Riegos del Alto Aragón. Aseguran que la sentencia echa atrás la declaración de impacto ambiental del año 2011, pero insisten, hay un proyecto posterior, nacido de un convenio entre los regantes y el Gobierno central y que respeta los acuerdos de la Mesa del Agua de Aragón. Por eso, dicen, lo que hace falta para construir el embalse es voluntad política. Voluntad política para regular el Gállego hay hace 30 años que no hay ninguna, ¿vale? Ninguna. Y esto lo digo muy claro. Ninguna. Siempre se ha estado buscando una excusa para justificar que no se podía hacer en lugar de no queremos hacer. Frente a esta postura, la alegría y la emoción de los vecinos de La Galliguera aseguran que el de ayer fue un día histórico. Vecinos de un territorio que nos ha tocado vivir bajo una amenaza tremendamente injusta, han sido pues una lucha titánica, muy desigual, y saber que que toda esta lucha tenía un sentido, que nuestro territorio merece estar vivo, tener unas oportunidades de desarrollo y de futuro. Desde el Gobierno de Aragón respetan la sentencia y dicen que ahora es necesario seguir trabajando en la mesa de diálogo del agua que esperan convocar en cuanto la situación sanitaria lo permita. Cobran más vigencia que nunca si cabe y poner el énfasis desde luego en la necesidad de abordar todas aquellas obras que son imprescindibles para finalizar los regadíos, fundamentalmente en Monegros-Saso. También ha apuntado Olona como alternativa el embalse de Almudévar. Aunque hace 115 años ya se mencionaba por primera vez la regulación del tramo medio del río Gállego, no fue hasta 1987 cuando la Confederación Hidrográfica del Ebro anunciaba la construcción de un embalse. En ese momento hubiese supuesto la ocupación de unas 1.000 hectáreas. A principios de los 90 se declaró obra de interés general y más tarde, con el cambio de siglo, entonces se rebajó a 35 hectómetros cúbicos de capacidad. Durante este tiempo, vecinos, ayuntamientos han rechazado esta infraestructura por motivos medioambientales y sociales, mientras que los regantes siempre la han defendido para poder garantizar la disponibilidad de agua. El embalse de Viscarrués ya figuraba en una ley de 1915, pero el proyecto no se puso en marcha hasta 72 años después. Entonces la Confederación Hidrográfica del Ebro anunció la construcción de un embalse en la zona de La Galliguera, con 192 hectómetros cúbicos que ocupaban casi 1.000 hectáreas. Las aguas inundarían el pueblo de Erés, afectando también a los términos municipales de Viscarrués, Santa Eulalia de Gállego y Murillo de Gállego. Comenzaron entonces las primeras protestas de los ayuntamientos y grupos ecologistas. Ya en 2006, la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua rebajó la capacidad del embalse a 35 hectómetros cúbicos, un 80% menos. La tramitación del proyecto alertó a la Comisión Europea, que en 2014 abrió un expediente al Gobierno de España, que aún no se ha resuelto. La Audiencia Nacional anuló el anteproyecto de Viscarrués en 2017 por incumplir la Directiva Marco del Agua y por la falta de evaluaciones en la declaración de impacto ambiental. Esta sentencia fue recurrida al Supremo por Riegos del Alto Aragón. El Alto Tribunal ha confirmado el fallo, desestimando el recurso de los regantes. Queda por ver lo que ocurre con el proyecto alternativo presentado en 2017 e impulsado por los regantes y Aquaes, la sociedad estatal que gestiona las obras hidráulicas. Según los promotores, cumple la normativa europea y solo está pendiente de la declaración de impacto ambiental.
Algunos partidos políticos aragoneses han reaccionado a través de las redes sociales a esta sentencia del Tribunal Supremo. Ciudadanos dice que el fallo no es la victoria de unos ni la derrota de otros y pide retomar cuanto antes la mesa del diálogo del agua. Para Podemos es una buena noticia y aboga por una política de agua sostenible que impida más conflictos sociales. Desde Chunta Aragonesista celebran la sentencia y recuerdan los años de lucha contra el proyecto. Más asuntos. Con el cambio de consejera de Sanidad también hay nuevos nombres en el departamento. José María Arnal, médico y hasta ahora concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, será el nuevo secretario general técnico. La decisión se ha aprobado en un Consejo de Gobierno telemático que ha contado por primera vez con Sira Repollés y al que se ha reincorporado el vicepresidente Arturo Aliaga tras pasar el coronavirus. Se ha aprobado también instalar un centro tecnológico de la minería en las cuencas mineras y convocar subvenciones para programas sociales por casi 9 millones de euros. Los datos sobre la incidencia del COVID-19 publicados ayer mostraron un ligero repunte de fallecidos en Aragón. 5 personas perdieron la vida en esa última jornada, lo que eleva el total de fallecidos en la comunidad a 843. Se notificaron también 17 nuevos contagios. En España también volvió a subir el número de fallecidos, con 83 muertes, y la cifra de nuevos contagios se situó en 295. Y hoy el Boletín Oficial del Estado publica la obligatoriedad sobre el uso de mascarillas para evitar el contagio del coronavirus. Tendremos que llevarlas en los lugares públicos y en la calle cuando no se pueda garantizar la distancia mínima interpersonal de 2 metros y es de uso obligado a partir de 6 años. Mascarillas, Lorena Hernández, que podemos encontrar ya en tiendas y en farmacias. En farmacias como esta podemos encontrar mascarillas quirúrgicas como esta que tengo en mis manos. Su precio está regulado en 96 céntimos y tienen una vida útil de 4 horas. También venden mascarillas FFP2, las más efectivas porque filtran tanto el aire de entrada como el de salida. Hoy aquí se pueden comprar por algo menos de 6 euros, aunque dicen los farmacéuticos que su precio fluctúa mucho porque depende tanto de la demanda como de la fabricación mundial. Las mascarillas que encontramos en las tiendas o las de tela se denominan higiénicas y son las menos efectivas. El uso de mascarillas será obligatorio en todo espacio público, tanto al aire libre como en el interior, siempre que no se pueda mantener una distancia de seguridad de 2 metros. Hasta ahora el uso de mascarillas era obligatorio aquí en el transporte público. A partir de mañana será obligatoria en cualquier espacio al aire libre y en lugares cerrados abiertos al público si no se puede mantener la distancia de seguridad. Pero el Ministerio contempla excepciones en su uso. Menores de 6 años, personas con dificultad respiratoria o con problemas de salud. Tampoco es obligatoria en actividades en las que resulte incompatible o en personas dependientes o con discapacidad o por causas de fuerza mayor. La distancia de seguridad y la mascarilla nos va a salvar de muchas cosas. En beneficio de todos, ¿no? Pienso que nos protege a todos. Es un estorbo, pero tal visto lo que hay, es lo mejor. Era totalmente necesario que lo obligasen a hacer. En el mercado hay varios tipos de mascarillas. Las higiénicas reutilizables habitualmente son de tela y quirúrgicas no reutilizables y se recomienda desecharlas tras 4 horas de uso. En ambos casos no protegen a quien las usa, pero controlan la emisión de partículas. Y las de alta protección o FFP2 que protegen al usuario y a terceras personas. La mascarilla quirúrgica es lo que más se está utilizando para hacer la vida rutinaria, pues salir a las compras, ir a los sitios públicos, a los coches públicos, este tipo de mascarilla. Sí que es cierto que las personas que ya están empezando a incorporarse otra vez a sus trabajos sienten la necesidad de estar más protegidos y entonces sí que acuden a este tipo de mascarillas. Esta medida, que estará en vigor mientras dure el estado de alarma, busca controlar la propagación del virus. Y hoy se podía pasear y hacer deporte en las playas de Barcelona, aunque muchos se han tumbado al sol y se han dado un chapuzón, pese a estar prohibido. El Ayuntamiento de Barcelona provocó este martes cierta confusión sobre la apertura de las playas al público. Primero dio luz verde a permitir el baño recreativo y tomar el sol, respetando las distancias de seguridad. Sin embargo, después esta indicación fue desdicha. Por confusión o picaresca, lo cierto es que hoy no todos han respetado la normativa.
La Guardia Civil ha detenido en Jaca a un hombre por vender de forma fraudulenta material sanitario para hacer frente al COVID-19. Se hacía pasar por un representante de una empresa sanitaria ficticia y acudía a farmacias y centros veterinarios para ofrecer mascarillas o geles hidroalcohólicos. Ofrecía los productos sin determinar cupos, lo que provocó la sospecha de los profesionales de los establecimientos. Se le acusa de un presunto delito de estafa en grado de tentativa y contra la propiedad industrial. Ante la reapertura de establecimientos, locales y oficinas, muchos han optado por contratar empresas de desinfección para garantizar que no hay coronavirus en sus negocios. Eso ha supuesto un incremento de clientes para estas empresas, también de las ventas de productos de limpieza, especialmente lejía recomendada en la lucha contra el COVID-19. Aún sin fecha de reapertura, esta escuela infantil se prepara para recibir a los más pequeños con todas las garantías. Sus directoras se han asesorado con una empresa de desinfecciones. Él fue el que nos explicó, nos hizo ya la desinfección grande, me trajo todo el material para incluso las educadoras, pantallas, mascarillas, geles. Nosotros a nuestros clientes les estamos recomendando hacerlo una vez a la semana en aquellas instalaciones que están trabajando en plan normalidad, por ejemplo en las oficinas. En este sitio, que es una guardería, que están cerrados, de momento se ha hecho una intervención, a los 15 días estamos haciendo la segunda, y ahora conforme tengan fechas de apertura, pues iremos haciendo una vez a la semana. Consiste en una nebulización por toda la superficie con un virucida certificado por Sanidad, como es también la lejía recomendada para limpiezas domésticas. De ahí las altas cifras de producción en fábricas como esta. Hemos notado un cierto incremento de ventas en lo que es productos como lejías, eterlejías, jabón de pastilla, que hacemos aquí en Malpica, Zaragoza, pero también es cierto que hemos notado un gran descenso en lo que son las ventas del comercio tradicional, el comercio de proximidad. Han podido compensar la alta demanda de lejía, que llegó a aumentar un 140% de ventas en los primeros días, según la consultora Kantar, con la caída de otros productos de limpieza no tan básicos que el consumidor dejó de añadir al carro de la compra. Poco a poco las residencias de ancianos van admitiendo a nuevos usuarios. 64 mayores disponen de una nueva plaza distribuidos en 27 centros aragoneses. Unas admisiones que se han realizado bajo estrictas medidas de seguridad, según ha dicho la consejera de Derechos Sociales, María Victoria Broto, en Las Cortes. Las residencias de ancianos preocupan. Reconoce el Partido Popular que la exigencia de liberar el 10% de las plazas es un requisito de seguridad sanitaria, pero pide un esfuerzo que evite cierres. Pero deben de buscar las fórmulas para hacerse cargo del coste de esas plazas vacías. Es un requisito impuesto y sobrevenido que pone en riesgo, además, usted lo sabe, la viabilidad de muchas residencias. Tenemos que decirle a la sociedad que hemos cambiado, que tenemos que hacer las cosas de otra manera. ¿Mantendremos este 10%? Pues a lo mejor no es necesario, pero lo pactaremos con las residencias. Broto ha asegurado que se han tramitado 64 plazas en 27 centros en las 2 últimas semanas. En la comisión también se ha hablado de conciliación laboral. Para Ciudadanos, las mujeres corren el riesgo de retroceder. Que ven en la tesitura en estos momentos de tener que elegir entre la vida laboral o la vida familiar. Es el momento de que hablemos de conciliación y de cuidados. Yo creo que es la oportunidad que tenemos en esta sociedad para modificar esto. La oposición ha querido saber cómo se va a compaginar el salario mínimo vital y el ingreso aragonés de inserción. Nos gusta que las políticas sean principalmente para crear empleo y dinamizar la economía. Que el vivir de una paga o una subvención sea algo excepcional. Yo creo que sería una medida muy positiva y podría llegar a una parte importante de lo que nosotros pagamos del ingreso aragonés de inserción y también de las ayudas de integración familiar. La consejera de Ciudadanía ha reclamado unos servicios sociales robustos para hacer frente a la crisis económica que ha traído la crisis sanitaria. Los contagios por el COVID-19 se acercan a los 5 millones en todo el mundo y las muertes superan las 323.000. Estados Unidos, con más de 1,5 millones de casos, es el país más castigado. Su presidente ha dicho que es todo un honor porque significa que es el estado que más pruebas ha realizado. Estados Unidos es un día más el país con más casos de COVID-19. Para su presidente es toda una insignia de honor
porque significa, dice, que también son los que hacen más pruebas. Trump medita prohibir los vuelos con América Latina, sobre todo con Brasil, el tercer país más afectado por la pandemia. No quiero que otras personas vengan y contagien a nuestra gente, ha dicho. Además, ha ampliado otros 30 días el cierre de la frontera con México. Allí los muertos superan los 5.600, aunque una asociación denuncia que podrían ser el triple. Trabajadores de las zonas fronterizas también protestan por volver al trabajo. Prefieren más bien lo que es la economía a que los seres humanos estemos vivos. Al sur, Nicaragua vive una escalada de contagios. El gobierno de Daniel Ortega reconoce 254 y 17 muertos, aunque este empleado de una funeraria asegura que solo en la noche se han enterrado como unas 200 personas. Mientras, en Brasil se trabaja a contrarreloj para construir nuevas tumbas. Estamos perdiendo la batalla contra el virus, dice este médico. Con más de 1.000 muertes diarias, viven los días más duros en su lucha. Nos marchamos de nuevo en directo a la sede del Gobierno de Aragón, donde ha terminado hace unos minutos el encuentro entre el Ejecutivo, los ayuntamientos de las 3 provincias y las diputaciones provinciales para decidir sobre la celebración de las fiestas patronales en Aragón y la apertura de piscinas públicas. Teresa Ribasés, ¿qué ha dado de sí ese encuentro? Hace unos minutos hacía declaraciones la consejera de Presidencia, Maite Pérez, decía que hay que ser muy prudentes y no bajar la guardia, y por eso se irán reuniendo cada 15 días para ir tomando nuevas decisiones en función de cómo vaya evolucionando la pandemia. Lo que sí que está claro es que en el mes de junio no van a poder abrir las piscinas municipales. Esto no significa que no puedan hacerlo en el resto del verano, y eso se podrá decidir si la evolución, si la situación es favorable y evoluciona de forma positiva. Con respecto a los festejos patronales, están completamente descartados durante los primeros meses de verano, porque son momentos en los que se junta mucha gente, es difícil no tener contacto físico, es difícil mantener las distancias de seguridad, sobre todo si además se añade en esas situaciones el consumo de alcohol. Lo que queda en el aire son las fiestas del Pilar de Zaragoza. Todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto, porque todavía queda tiempo hasta el mes de octubre, pero su alcalde, Jorge Azcón, el alcalde de la capital aragonesa, lo que decía es que cualquier decisión que se tome se hará siempre primando la seguridad de los zaragozanos. Las piscinas no abrir el mes de junio, y el 3 de junio vamos viendo cómo va evolucionando, si hemos pasado de fase y cómo va evolucionando los datos de la enfermedad. En cuanto a las fiestas, más o menos lo mismo, es decir, de momento los primeros meses de verano, ¿no? Lo que podemos ver en junio, julio, hay que eliminar el contagio, hay que evitar precisamente situaciones de contacto personal. Y las escuelas municipales infantiles no abrirlas tampoco, y hasta el curso que viene, hasta septiembre, en principio, dejarlas cerradas. Todas las decisiones que tomemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, las que hemos tomado y las que vamos a tomar en las próximas semanas, tienen un denominador común: pensar en la salud de los zaragozanos. Ni piscinas ni fiestas van a poder ser iguales si no se cumplen todas las medidas de seguridad para los trabajadores y para los usuarios. Precisamente el Ayuntamiento de Zaragoza va a analizar las aguas fecales de la capital aragonesa para detectar residuos de coronavirus en las heces y la orina, unas muestras que después se van a estudiar en un laboratorio de la Universidad de la capital aragonesa. Otra de las acciones que estamos poniendo en marcha es la de analizar las aguas residuales por si es posible detectar a través de ellas un repunte en el coronavirus. Estamos trabajando con la universidad y estamos trabajando con los hospitales para que, en el caso de que ese rebrote, que nadie quiere que se produzca, pero efectivamente se pueda producir, el Ayuntamiento de Zaragoza también aportemos datos y lo aportemos lo antes posible para tomar medidas lo antes posible. El alcalde de Zaragoza hacía estas declaraciones en una visita a las obras de los nuevos vestuarios en el campo municipal de fútbol del barrio de Santa Isabel, un proyecto que estará terminado en julio y que ha costado 423.000 euros. El nuevo edificio cuenta con vestuarios para los equipos y los árbitros. El montaje de la estructura y fachada se ha realizado en tan solo 3 días en un taller. Es la llamada arquitectura industrializada, que permite acortar plazos en la construcción y reducir residuos.
Y el Ayuntamiento de Zaragoza propone vender suelo para construir un hospital privado. El equipo de gobierno quiere modificar el Plan General de Ordenación Urbana para poner a la venta una parcela de 20.000 metros cuadrados en la prolongación de Gómez Laguna. El gobierno de la ciudad calcula que la venta de suelo podría suponer unos ingresos de entre 12 y 15 millones de euros. El proyecto cuenta con una edificabilidad máxima de 30.000 metros cuadrados. La aprobación inicial irá el próximo lunes a la Comisión de Urbanismo. En que quien esté interesado en licitar no venga con un proyecto especulativo, sino que venga con un hospital. Esto va a ser muy importante. No queremos solo un ingreso, queremos un equipamiento sanitario de primerísimo nivel europeo. Eso es lo que la ciudad y los tiempos nos están demandando. El Ayuntamiento de Zaragoza compensará los abonos del transporte público que no se hayan usado durante el estado de alarma. Se extenderá el plazo de vigencia del abono de forma proporcional a los días afectados. Afectará a todo tipo de abonos y se podrá solicitar cuando finalice el estado de alarma y hasta finales de año. La petición se podrá hacer a través de la web de la concesionaria y de manera presencial. Lo que se va a ver es cuántos viajes faltan para poder llegar a que sean rentables en ese periodo, y eso se traducirá en días que se le va a compensar y que se le ampliará en su propio abono a partir de su solicitud. Para el Partido Socialista, en el consistorio zaragozano son necesarias medidas directas e indirectas para ayudar a los sectores más afectados por la crisis. Según su portavoz, es probable que el 20% de los pequeños comercios no vuelva a abrir y la mitad de los establecimientos de restauración se vean obligados a cerrar. Entienda el gobierno de la ciudad que como sea, pero debemos de apostar por que no haya pérdida de empleo, por rescatar a los más vulnerables y sobre todo por garantizar que todos suben la persiana. El Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación San Valero han firmado un convenio de colaboración para realizar un proyecto educativo sobre Pablo Gargallo. Entre luces, homenaje a Pablo Gargallo permitirá a los alumnos del grado medio de soldadura y calderería elaborar obras basadas en las del escultor aragonés que luego se van a exponer en su museo. También harán obras en pequeño formato para la tienda, cuyos beneficios irán íntegramente destinados a fines sociales. Y los paleontólogos de la Fundación Dinópolis han descubierto un nuevo ejemplar de un turiasaurio. El dinosaurio fue hallado en uno de los yacimientos de Riodeva, en Teruel, durante las excavaciones realizadas en los primeros meses de este año. Se han recuperado dientes, huesos de las extremidades y vértebras. Una de ellas demuestra que el animal medía más de 20 metros de longitud. Ahora un estudio exhaustivo va a determinar a qué especie concreta de turiasauro pertenecen los nuevos fósiles. Y con esto terminamos, pero llegan los deportes. Nos hablarán de qué va a pasar con los jugadores que terminan contrato el 30 de junio. Que pasen buena tarde. Hasta mañana.